Hoy tenemos 5 historias en el canal que no querrás perderte. Todas ellas han sido enviadas por oyentes como tú, y cada una tiene algo que te hará preguntarte: ¿hasta qué punto estamos seguros de que lo sabemos todo sobre el mundo que nos rodea? En primer lugar, escucharemos la historia de una misteriosa criatura encontrada en el corazón del parque de Yellowstone. Según los testigos, el gobierno hace todo lo posible por ocultar al público este tipo de avistamientos. A continuación, viajaremos a Los Ángeles, donde 2 amigos íntimos se topan con un monstruo pájaro que se parece al legendario hombre polilla. Después, nos enteraremos de un descubrimiento insólito en la bahía de Buzzards, Massachusetts, porque también hay fenómenos aterradores en los abismos del mar. Y luego esperamos sucesos en los bosques de Tennessee y Maine, donde misteriosas criaturas aparecen literalmente junto a los hogares humanos. Así que ponte cómodo, suscríbete al canal y prepárate para historias que te pondrán la piel de gallina. La historia que voy a compartir ocurrió hace unos 10 años, cuando trabajaba para el gobierno. Había oído otras historias de gente sobre los secretos de las autoridades y eso fue lo que me impulsó a escribirles a ustedes también. Entonces era más joven e idealista. Pensaba que mi trabajo sería emocionante y glamuroso, pero resulta que la mayor parte del tiempo la función pública es bastante aburrida. No me malinterprete, hay momentos emocionantes, pero suelen ir seguidos de mucho papeleo. Mi puesto implicaba viajar mucho. Era empleada del Servicio de Parques Nacionales y a menudo estaba en distintas zonas naturales del país, asegurándome de que todo se desarrollaba según el protocolo. Y fue en uno de esos viajes a un parque que sin duda reconocerás cuando presencié algo que cambió para siempre mi visión del funcionamiento del gobierno. Me encontraba en el Parque Nacional de Yellowstone realizando una inspección rutinaria de las instalaciones cuando noté algo extraño. No puedo decir con certeza qué vi exactamente, pero estaba claro que no pertenecía a ninguno de los animales que conocía. En mi primera noche en el parque, cuando ya me había adentrado en el territorio de Yellowstone, detuve el coche para disfrutar de una puesta de sol especialmente hermosa. Y fue entonces cuando vi algo. Este algo caminaba sobre 2 patas, pero no tenía pelaje ni expresiones faciales típicas de los animales, lo que inmediatamente me pareció anómalo para la zona. Intenté hacer una foto para enseñársela a mis colegas más entendidos, pero la criatura huyó más rápido de lo que pude enfocar con la cámara. Lo único que recordaba era que parecía un reptil o una criatura alienígena. Medía unos 2 metros. Tenía la piel escamosa de color gris claro con un tinte verdoso. Como pensé más tarde, este color era perfecto para camuflarse en el parque. Tenía una larga cola que llamaba la atención, sobre todo cuando se daba la vuelta y se alejaba. Observé que sus ojos brillaban con una luz amarillenta y la forma de sus pupilas parecían hendiduras laterales. Cuando ves unos ojos así, te das cuenta de que no estás ante un simple ciervo o un oso. Cuando huía, se movía muy deprisa, casi a saltos, y parecía que podía perderse fácilmente en el crepúsculo. Sus patas eran extrañas. Su forma de andar parecía un salto o una carrera, a diferencia de cualquier animal de la zona. Me quedé estupefacto. A la mañana siguiente informé de ello a mis superiores, pero rápidamente desecharon mis palabras y me devolvieron a mis tareas, como si no quisieran escucharme. Sin embargo, no podía deshacerme de la idea de que algo iba mal. Investigué un poco más, utilizando el ordenador de la oficina y las bases de datos clasificadas a las que tenía acceso, y descubrí que había numerosos informes de criaturas extrañas en parques nacionales de todo el país, no solo en Yellowstone, y que el gobierno estaba al tanto de tales pruebas desde hacía mucho tiempo, pero no había hecho ningún comentario oficial al respecto. Reuní cada vez más información y pronto me convencí de que se trataba de un programa secreto para estudiar las criaturas críptidas que parecían habitar esos lugares. No me detuve ahí. Decidí hablar con el personal de Yellowstone con el que había entablado amistad durante la inspección. Al principio dudaron en hablar, pero cuando les prometí total confidencialidad, se abrieron un poco. Resultó que muchos de ellos habían visto todo tipo de criaturas en distintas épocas, y lo que yo había encontrado encajaba con sus historias. Todo esto ha estado ocurriendo durante años, pero se archivó con la intención de que no hubiera publicidad. Así que la información adicional despertó aún más mi curiosidad. Decidí hacer una pequeña investigación amateur antes de irme. Cogí mi bolsa de provisiones y salí del sendero en la dirección en la que había visto la cosa.
No me topé de inmediato con nada fuera de lo común, pero en lo profundo del bosque me topé con huellas de grandes pisadas. Se trata de una zona bastante apartada del parque, a la que no llegan muchos turistas. Seguí estas huellas durante unos kilómetros y llegué a un claro. Y allí, en medio del claro, vi un grupo entero de estas criaturas. 3 individuos de pie sobre la hierba. Estaban ocupados, como si estuvieran comiendo o socializando. Su comportamiento parecía incluso en parte social. Los observé durante un rato, sin atreverme a moverme. Su aspecto, a pesar de su parecido con los reptiles, era en parte humanoide. Pero el miedo pudo más que mi curiosidad y retrocedí con cuidado para no llamar su atención. Llegué al coche sin arriesgarme a mirar atrás. Me di cuenta de que había visto algo realmente increíble y, sin embargo, cuidadosamente ocultado por el gobierno. Sí, y me di cuenta de que si lo contaba públicamente, probablemente me metería en problemas. Quiero decir que después de aquella historia, trabajé en la función pública durante mucho tiempo. Pero años después, la idea me inquieta. No se pueden ocultar estos hechos para siempre. Quizá el gobierno se calle para no causar pánico ni malgastar recursos. Sin embargo, he creído necesario compartir mis recuerdos, aunque solo sea de forma anónima. Ojalá alguien se dé cuenta de que no todo en nuestros parques es tan sencillo. Mi hermana Charlotte, mis padres y yo estábamos de vacaciones en casa de nuestro tío, cerca de Los Ángeles. Allí hay ahora mismo un nuevo complejo de apartamentos en construcción activa, muy grande, y el barrio en sí está animado, aunque las afueras están desiertas. Charlotte es partidaria de un estilo de vida sano. Lleva a sus perros y sale a correr por las tardes. Yo suelo hacerle compañía. Nos encantaba correr por las obras. Todos los armazones de las casas y la maquinaria en funcionamiento se quedaban quietos tras la puesta de sol. El barrio es tranquilo y siempre teníamos el teléfono a mano, así que nos sentíamos seguros. Todo se oscurecía al anochecer, pero nunca está completamente oscuro en la ciudad. Algunas luces, reflejos de las casas vecinas. Todo parecía normal. Sin embargo, aquel desafortunado día, creo que era jueves, las calles parecían especialmente vacías. Estábamos corriendo con nuestro perro Baxter cuando se paró en medio de la acera y empezó a ladrar y gruñir estridentemente, tirando de la correa en alguna dirección. Baxter es un perro amistoso, no suele ladrar por nada, así que algo le asustó de verdad. Charlotte y yo agarramos la correa con las 2 manos e intentamos tirar de él hacia atrás, pero se retorcía como si quisiera correr hacia lo que veía. Miramos alrededor. Al principio pensamos que podría haber un animal en el suelo, pero no, estaba mirando hacia arriba. Y entonces Charlotte señaló una figura negra sobre la casa inacabada. Estaba dando vueltas, obviamente muy grande, y cuando miré de cerca, sentí un escalofrío en mi interior. La figura empezó a descender en arco, o mejor dicho, a zambullirse hacia nosotros. Baxter aulló y se levantó sobre sus patas traseras, como pidiendo pelea. Yo ya temía que nos atacaran desde el aire. La criatura se acercaba rápidamente, y a la luz de la luna capté detalles. Parecía negra, tenía alas de gran envergadura, ojos rojizos y una cabeza puntiaguda con algo parecido a un pico o una capucha. Cuando estaba a unos 7 o 8 metros de nosotros, sentimos una fuerte ráfaga de viento. Baxter gimoteó aún más y luego ladró con fuerza cuando la criatura se abalanzó sobre nuestras cabezas, obligándonos a agacharnos. Parecía que hubiéramos podido tocar sus alas. Sin embargo, no atacó, sino que siguió volando, como si hubiera decidido no enfrentarse directamente. Charlotte y yo, sin ponernos de acuerdo, salimos corriendo en dirección a la casa de mi tío. Cuando volvimos, estábamos en estado de semisusto. Nuestros padres, al darse cuenta de nuestro estado de miedo, empezaron a interrogarnos, pero les contestamos algo así como: un perro que casi se escapa. Después de este incidente, mi hermana dejó de correr por las tardes. No les contó a sus padres lo que había visto, y yo no la obligué a hacerlo. Pero una curiosidad y un miedo inquietantes permanecieron en mi interior. Más tarde lo intenté, sentada en el patio, esperando la oscuridad y mirando al cielo, cogiendo los prismáticos de mi tío. Pasé unas cuantas horas así, pero no apareció nada. Creo que Charlotte solo quiere olvidar.
y yo no puedo. Ella tiene su defensa de negación, pero yo no. No puedo evitar pensar, ¿era eso un Mothman? Cuando uno ve algo con enormes alas negras y ojos rojos, es difícil pensar en una explicación mejor. Así que finalmente decidí escribirles. Quizá alguno de sus oyentes también se haya encontrado con una criatura alada similar en Los Ángeles o en otro lugar. Me gustaría saber si estamos solos o si estos sucesos son más comunes de lo que parecen. Mi amigo y yo estábamos pescando allí el domingo pasado y notamos que algo salía a la superficie a unos 6 metros de nosotros. Al principio pensamos que era un delfín, luego una ballena, pero a medida que se acercaba se hizo evidente. Algo no encajaba en el patrón familiar. Era de color azul verdoso, con brillantes reflejos en la piel. Al principio pensé incluso en basura flotante, pero la criatura se movía a contracorriente, claramente sensata. Luego se sumergió un rato y decidimos que el tema estaba zanjado. Unos minutos más tarde estábamos descansando con nuestras cañas de pescar, cuando de repente notamos que el agua a nuestro alrededor empezaba a arremolinarse. Estábamos, se podría decir, en el epicentro de un pequeño remolino y las olas daban vueltas y vueltas. Nunca había visto nada igual. Tampoco mi compañero. Se enderezó inmediatamente y dijo, «¿Qué demonios?». No bromeaba, porque era realmente aterrador. El círculo empezó a reducirse. El barco giraba lentamente. El motor no arrancaba por alguna razón, aunque normalmente no había problemas. Empezó a cundir el pánico. Parecía que un poco más y nos inundaría una ola, aunque fuera pequeña, pero suficiente para volcar el barco. Intenté arrancar el motor varias veces, pero fue en vano. Entonces agarré un remo, mi compañero también, y remamos tan fuerte como pudimos sobre el borde de la vorágine. Al cabo de un momento, el círculo pareció disiparse y el agua volvió a la calma. Pensando que no había nada que nos alarmara, seguimos pescando. Pero un par de minutos después algo agarró mi cebo y la caña se dobló hasta el límite. Pensé, vaya, es un pez grande. Y empecé a enrollar la presa, siguiendo el patrón clásico de dar un poco de cuerda floja y luego tirar de ella hacia arriba. La criatura era claramente grande y fuerte. Ya notaba que estaba cansada, así que empecé a subirla a la superficie. Pero cuando lo acerqué, me di cuenta de lo que había en el anzuelo. No era un pez. Tenía largos tentáculos, quizás 6 u 8, como un pulpo, pero el cuerpo en sí era alargado y se prolongaba en una cabeza en la que brillaban unos ojos negros. El color brillaba con tonos verde-azules. Aturdido, le grité a mi compañero que cogiera el móvil y le hiciera una foto en cuanto apareciera. Cogió el teléfono, se agachó, y en ese momento, uno de los tentáculos golpeó de repente el costado del barco. Casi volcamos. Mi compañero retrocedió, dejando caer el teléfono dentro de la embarcación, y yo me agarré frenéticamente al costado del barco para no caer por la borda. Literalmente, unos segundos nos separaban de caer al agua hacia aquel monstruo. Me di cuenta de que no quería ver qué más podía hacer, así que solté la caña, dejando que el sedal se rompiera. La criatura se adentró instantáneamente en las profundidades y el remolino se detuvo por completo. 1 o 2 minutos después, el motor arrancó sin problemas. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero me quedó un pozo duradero. La criatura parecía controlar lo que ocurría, como si estuviera jugando con nosotros. Desde entonces, no me he sentido cómodo entrando en esas aguas. Sinceramente, me encantaría saber si otros han visto algo parecido. Al fin y al cabo, puede que tengamos criptidos marinos de los que nadie nos habla. Esto sucedió en el verano de 1995. Yo tenía unos 7 años. Mi familia, papá, mamá y 4 niños, incluyéndome a mí, junto con nuestro perro Jax, fuimos a acampar al bosque cerca de Turkey Creek, cerca de Farragut, Tennessee. Mi hermano mayor tenía que irse a la universidad en otoño, y mi padre quería vivir una última gran aventura familiar, antes de que todo el mundo empezara a dispersarse. La primera noche luchamos más contra los mosquitos, y nada más. Hubo un momento durante la noche en que Jax se despertó de repente y empezó a ladrar, mirando hacia el oscuro bosque, pero papá dijo que probablemente era un mapache o un ciervo,
y calmó al perro para que pudiéramos recuperar el sueño. A la mañana siguiente, abrimos la puerta de la caravana y Jax salió corriendo como un loco hacia el bosque. Yo quería correr tras él, pero papá me recordó lo de las serpientes venenosas y me dijo que me quedara quieta. El perro encontraría su propio camino. Esperamos un día, pero Jax no volvió. Por la noche, mis padres decidieron organizar una búsqueda. Nos dividimos en grupos. Unos subieron por el sendero, otros bajaron. Yo fui con mi padre, pero fue en vano. Caía la noche. Papá dijo que tendríamos que volver a la caravana. Mamá intentó tranquilizarme. Mañana nos despertaremos. Jax estará en la puerta. Pero tenía tanta ansiedad que apenas dormí. Hacia medianoche, me escabullí silenciosamente con una linterna, con la intención de encontrar al perro yo misma. Las palabras de papá sobre las serpientes me daban miedo, pero estaba demasiado alterada para prestarles atención. Al final, cuando me adentré en el bosque, oí un extraño resoplido. Alumbré con mi linterna y vi lo inimaginable. Un Sasquatch de pie a unos 10 metros de mí. Medía unos 2 o 3 metros. Estaba cubierto de pelaje oscuro y tenía una cara en parte humanoide, pero con un puente nasal ancho y una boca grande. Era como si me hubiera congelado, pero la criatura no parecía mostrar ninguna agresividad. Se acercó lentamente y me tocó con cautela la parte superior de la cabeza, como si quisiéramos saludarnos al encontrarnos. Olía acre, almizclado, casi animal. Todo duró segundos, pero a mí me pareció una eternidad. Finalmente, vencido por el aturdimiento, me di la vuelta y corrí lo más rápido que había corrido en mi vida hacia la caravana. La criatura no me persiguió. Cuando entré, mi madre ya estaba en el umbral, muy enfadada por mi huida. No le conté nada de mi visión. Pensé que era poco probable que me creyera. Al final me volví a acostar, con el corazón palpitante. No pude dormir mucho. Por la mañana, todos salieron de la caravana y allí estaba Jax, sano y salvo. Era como si lo hubieran traído a propósito. Olía al mismo almizcle desconocido que había olido de Pie Grande. Papá pensó que algún campista había encontrado al perro y lo había atado a la caravana. Pero me di cuenta de que era más complicado que eso. Rara vez se lo he contado a nadie desde entonces, pero después de tu programa, me di cuenta de que no podía callarme para siempre. Creo que Pie Grande no solo vive en las leyendas, sino en los bosques reales de Tennessee, y puede que no sea tan peligroso como la gente piensa. Siempre nos han gustado los deportes de invierno y nos encanta pescar en verano, así que buscábamos un lugar con intimidad y la belleza de la naturaleza. Elegimos un terreno en medio del bosque. La ciudad más cercana estaba a 40 minutos y solo había un pequeño restaurante y una gasolinera cerca. Los albañiles empezaron a levantar la casa y yo venía regularmente con provisiones. Normalmente compraba bocadillos, pero el día que ocurrió, decidí comprar una pizza. Acababan de empezar a hacerla allí. Pedí una grande de pepperoni y una grande deluxe, y un par de bebidas más. Todos los presentes disfrutaban de la comida caliente, sobre todo cuando sopló una brisa fresca que presagiaba lluvia. Nos dio tiempo a comer cuando de repente el cielo se nubló y empezó a llover. El capataz se dio cuenta de que no podíamos trabajar. Todo se mojaría. Los hombres corrieron a los coches y yo me quedé atrás, esperando a que amainara un poco la lluvia, porque quería comprobar otra cosa en las futuras habitaciones. Pero el aguacero se intensificó y me di cuenta de que debía esperar. Al cabo de un rato tuve que salir, así que salté del coche y corrí hasta el linde del bosque. Ya no había gente. Todo el mundo se había marchado. Los chorros de lluvia azotaban. Intenté hacerlo todo más rápido. Y entonces, por el rabillo del ojo, vi la enorme sombra de alguien en el otro extremo de la parcela, en el lugar donde habían dejado las cajas de cartón de pizza. Miré más de cerca y sentí un escalofrío. Era un auténtico Bigfoot, de unos 2,5 metros de altura, cubierto de largo pelo castaño oscuro, con brazos y piernas enormes. Evidentemente, le atraía el olor a comida. La caja estaba abierta, con trozos aún dentro. Pie Grande se los comió con rapidez y avidez, sorbiendo ruidosamente bajo la lluvia. Era obvio que se trataba de una golosina para él. Quizá era la primera vez que se encontraba con un sabor así. Me quedé al acecho, intentando no moverme. Pero entonces se puso en pie, olfateando.
Quizá el viento le había llevado mi olor. La criatura miró a su alrededor, cogió un tablón largo que había entre los materiales de construcción y lo lanzó en mi dirección. No parecía apuntar, sino más bien intimidar. Afortunadamente, el impacto no alcanzó el árbol tras el que me encontraba. El Bigfoot se dio la vuelta y se adentró en las profundidades del bosque a una velocidad increíble. Estaba tan conmocionado que me quedé en el coche recuperándome durante mucho tiempo. No volví durante semanas. La casa se terminó sin mí. Ahora a veces vamos allí, pero más a menudo la alquilamos como casa de vacaciones. Aconsejo a todos los que la alquilan que no dejen comida fuera, porque pueden aparecer osos. De hecho, sé que hay otros habitantes además de los osos. He visto a un Bigfoot dándose un festín con restos de pizza bajo una lluvia torrencial.